No todo en el coleccionismo tiene que ser una figura de más de $200 y esto es algo que muchas veces se pasa por alto. Porque sí, una figura premium puede ser la pieza central de una colección, pero también existen productos oficiales mucho más accesibles que pueden verse sorprendentemente bien. Hoy vamos a revisar justo eso: acrílicos, memo boards, posters y displays oficiales que no cuestan como un scale, pero que sí pueden aportar bastante a una colección. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy no vamos a revisar una figura premium, hoy vamos a hablar de algo igual de importante para coleccionistas: merch oficial, accesible, cuándo sí vale la pena y cuándo no. La idea de este video es simple: coleccionar no siempre significa comprar la figura más cara disponible. A veces quieres tener a un personaje que te gusta, pero no necesariamente pagar por una 1.7, una 1.4 o esperar meses por una preventa. Y ahí entran este tipo de productos: acrílicos, stands, posters, pergaminos, memo boards y displays más pequeños. No son figuras premium, no tienen el mismo volumen, ni el mismo modelado, ni la misma presencia física. Pero eso no significa que no tengan valor. De hecho, mi postura desde el inicio es esta: la merch oficial accesible sí vale la pena, pero solo si entiendes qué lugar ocupa dentro de una colección. En este caso voy a usar varios ejemplos reales que tengo aquí. Tengo acrílicos tipo imagen como el de Albedo o el de Nike de series Chibi de Hobby Sakura, que además viene como bonus exclusivo de Ami Ami. También tenemos memo boards de Nike pensados para colocarse en el monitor o en el setup, con personajes como Rapid Red Hood, Cinderella y Scarlet. Luego están los pósters o pergaminos como el de Red Hood, Nayuta y Cinderella, que ya funcionan más como decoración de pared o fondo visual. Y finalmente tenemos stands acrílicos como Red Hood, Crown, Nayuta, Little Mermaid y Liberalia. Además, tenemos también un diorama de Halloween de Nike con personajes como Modernia, Alice, Norb, Blank y Crown. Todo esto tiene algo en común: son productos oficiales, licenciados, pero mucho más accesibles que una figura scale tradicional. Normalmente pueden moverse en rangos aproximados desde 1500 yenes hasta quizás 10.000 yenes en los stands más grandes o más elaborados, dependiendo de la tienda, tamaño, disponibilidad o tipo de producto. Y comparado con lo que puede costar una figura premium, la diferencia es enorme. Lo primero que me sorprendió de estos productos es que visualmente se ven bastante mejor de lo que uno podría esperar. Y esto lo digo especialmente por los acrílicos. Cuando los ves de cerca, obviamente sabes que no son figuras, son piezas planas, son impresas con una base acrílica. Pero cuando los colocas de lejos, dentro de una vitrina o un setup, algunos sí logran dar la sensación muy parecida a tener una figura ahí. No porque tengan volumen real, sino porque la ilustración, el tamaño y la presencia del personaje hacen bastante trabajo visual. Ese es uno de los puntos más fuertes. También tienen otra ventaja muy clara: ocupan muy poco espacio. Una figura 1:7 o 1:4 puede obligarte a reorganizar toda una vitrina. En cambio, un acrílico o un stand lo puedes colocar en espacios más pequeños, junto a otras piezas, detrás de figuras, en repisas, en escritorios o incluso como parte de un fondo de grabación. Y eso, para alguien que colecciona mucho, importa bastante. Otro punto fuerte es la variedad. Con figuras premium, no todos los personajes reciben una buena versión, o a veces tardan años en salir. Pero en merch oficial es mucho más común encontrar personajes secundarios, skins específicas, eventos o ilustraciones especiales. Por ejemplo, un diorama de Halloween con varias Nike no está intentando competir con una figura individual, está ofreciendo otra cosa: una escena, un recuerdo de un evento o una composición grupal. Y eso también tiene valor. Ahora, lo importante: esto no debe confundirse con una experiencia premium. Y aquí es donde hay que ser honestos. El empaque suele ser muy sencillo, la mayoría viene en bolsas plásticas, con protección básica, sus sellos y claro, alguna imagen de presentación. Eso está bien, porque no está vendiendo la misma experiencia que una figura cara. También hay que entender que el valor principal está en la ilustración y el personaje, no en el objeto como escultura. No hay un modelado 3D, no hay pintura aplicada, no hay textura real de ropa, cabello o base, y no hay esa sensación de pieza pesada o elaborada que sí puedes tener con una buena scale. Entonces, si alguien compra esto esperando la emoción de abrir una figura premium, probablemente se va a decepcionar. Pero si lo compras entendiendo que es merch oficial, visualmente atractiva y fácil de integrar en tu colección, ahí cambia muchísimo la lectura. Para mí, estos productos tienen más sentido en 4 escenarios. El primero
Cuando quieres complementar en un setup, los memo boards, por ejemplo, tienen una función muy clara. No solo son decoración, también pueden vivir en el monitor o cerca del escritorio como parte del mismo setup. Segundo, cuando quieres tener más presencia de un personaje sin pagar una figura premium. Si te gusta Red Hood, Scarlet, Cinderella, Crown o cualquier otro personaje, no siempre necesitas esperar a tener su figura más cara para incorporarla a tu espacio. Tercero, cuando quieres llenar una vitrina sin saturar solo de figuras grandes. A veces un acrílico detrás o al lado de una figura ayuda a construir mejor la escena. Puede complementar colores, altura, fondo o temática. Y cuarto, cuando quieres representar eventos, skins o artes específicos. Ahí los acrílicos y dioramas tienen una ventaja clara, porque pueden capturar ilustraciones que probablemente nunca van a existir como figura. Y ese punto me parece muy importante. No todo tiene que convertirse en figura para tener valor de colección. A veces una buena ilustración oficial, bien impresa y bien colocada, ya cumple perfectamente su función. Ahora, comparado contra una figura premium, la diferencia sigue siendo clara. Una figura premium gana en volumen, presencia física, materiales, pintura, modelado y sensación de pieza central. Eso no lo reemplaza un acrílico, pero creo que la comparación correcta no es esa. La comparación correcta no es esto es mejor que una figura. La comparación correcta es esto me da una forma oficial, bonita y accesible de tener al personaje en mi colección. Y ahí la respuesta puede ser sí, porque la merch accesible no compite realmente contra una figura premium, compite contra gastar de más, contra dejar espacios vacíos o contra no tener nada de un personaje que realmente te gusta. Y bajo esa lógica sí tiene bastante sentido, especialmente si coleccionas Nike, anime o videojuegos, donde muchas veces quieres representar varios personajes, no solo uno o dos. Veredicto final, ¿sí? Este tipo de merch accesible vale la pena, pero no por las razones equivocadas. No la compraría esperando una experiencia premium, no la compraría como reemplazo directo de una buena figura, y no la compraría si lo que buscas es volumen, escultura o acabados físicos de alto nivel. La compraría si quieres complementar tu colección de forma inteligente, quieres tener personajes que te gustan sin pagar por una skill, si quieres decorar tu setup, si quieres llenar una vitrina sin saturarla, o si quieres piezas oficiales que representen artes, eventos o skin que quizás nunca lleguen a figura. Mi conclusión sería esta: la merch oficial accesible sí tiene mucho sentido siempre que la veas como complemento y no como un sustituto. Y honestamente, algunos acrílicos se ven tan bien de lejos que dentro de una vitrina sí logran dar esa sensación de presencia que uno busca en una colección. No es el mismo tipo de valor que una premium, pero sigue siendo valor. Ahora dime ¿tú comprarías este tipo de merch oficial para complementar tu colección? ¿O prefieres ahorrar directamente para figuras premium? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Y si quieres ver el otro lado de esta conversación, te recomiendo el video de Bootleg vs Premium, donde hablamos justo de las diferencias que sí importan cuando compras figuras oficiales, accesibles y no oficiales. Además, también tengo un video donde te muestro 3 tiendas confiables donde puedes comprar justamente este tipo de mercancía. Nos vemos en el próximo video.